Es un gran gusto que podamos compartir un tiempo juntos como iglesia, pues tanto San Luis como Zacatecas somos la iglesia del Señor. Entonces, pues para nosotros de verdad que es un gusto el que puedan estar con nosotros y sin duda tenemos una expectativa muy grande de parte del Señor en relación a lo que quiere pues hablar con todos nosotros y con ustedes. Pues es algo que Dios ha nacido del corazón de Dios, pues vamos a llamarla así, este Congreso San Luis Zacatecas, ¿no? Que está padrísimo y esperamos que sea el primero de muchos más que podamos hacer juntos y pues de verdad que dispongan su corazón, que abran su corazón para el mensaje que tiene Dios para todos ustedes. Sin duda alguna son una generación muy especial, ¿no? Porque Dios quiere elaborar y trabajar muchas cosas y muchas áreas en cada uno de ustedes y Dios los quiere preparar también a través de estos tiempos que ha apartado para hablarles. Y también quisiera darle lugar a Octavio como algunas palabras introductorias y después ya pasar a la primer plática. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar aquí. Y como dijo Gus, es la primera. Esperemos que no solamente los jóvenes, sino también toda la congregación, porque los papás de estos jóvenes se quedaron así como, ¿y nosotros cuándo, no? Nosotros también queremos ir y vamos a hacer lo posible, porque también no está tan difícil el venir en la mañana, tener la reunión el domingo, comer juntos y después irnos, pero también está tan difícil para ustedes que hagan lo mismo a los de aquí de Zacatecas, y sería buenísimo. Yo también, desde que platicamos con Gus esto, a las expectativas crecieron y creo que esto se llama, el único que sabe el nombre soy yo, porque creo que no se lo dije a nadie, pero tiene que ver con, Pablo habla a una iglesia y les dice que había oído de su comunión en el Evangelio, ¿no? Es como una reunión de comunión en el Evangelio, no nada más nos reunimos a cotorrear, que ahorita nos salieron con que la habitación de los jóvenes tiene jacuzzi y que se gasta 600 litros de agua. Eso es lo que yo consumo en mi casa una semana, yo creo. No nada más se trata de eso, bueno, qué bueno que lo tienen, no lo van a llenar. No se trata solo de eso, sino de esto, ¿no? Lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para esta generación que son ustedes. Ustedes, como dijo Gus, son una generación muy especial porque, y no importa que la edad que tengamos, son los jóvenes hay una persona dijo que esa es la lámpara que le dijo Dios a una de las iglesias que si no se arrepentía, Dios iba a pagar, son los jóvenes. Ustedes son la lámpara de la iglesia, jóvenes. Y Dios quiere transformar sus vidas, sus corazones, porque ustedes son quienes seguramente en su vida adulta van a recibir al Señor, de veras, es muy probable. Entonces, la transformación que Dios está obrando en la iglesia, Dios se va a enfocar en ustedes. Los rucos rancios, así como Gus, no es cierto, Gus tiene un corazón joven, pero las personas mayores a veces es difícil ya que se dejen moldear y transformar, pero ustedes también es difícil, pero es más posible, es más factible. Abramos nuestro corazón estos días en todo lo que Dios nos va a hablar para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer. Yo no espero que salgan de aquí volando, o sea, en una onda espiritual así, pero sí espero que tu vida sea edificada en algo. O sea, que un ladrillo, una columna, algo sea edificado en tu vida, pero que quede bien firme ahí para que alguien más pueda seguir edificando sobre eso. Esa es la expectativa que tenemos y les agradecemos mucho a las personas pues a Gustavo, su familia, que nos han recibido ahí en su casa. Le agradecemos allá está Ángeles, que estuvo ahí en la puerta saludando. Desde que veníamos saliendo de San Luis ya nos estaba saludando, increíble. Y gracias a los muchachos de aquí que vinieron, aquí están juntándose, Dios los bendiga. Gracias por recibirnos, es un gusto para nosotros y de verdad las gorditas y los tacos mineros potosinos les van a encantar y allá los esperamos. Okay. Bueno, pues vamos a dar lugar a la primer plática de este día. Y también les quiero decir que les vamos a obsequiar un cuadernillo por si alguien también quiere apuntar. Va a pasar ahí la pequeña decancita
a dejarles un cuadernito. Y bueno, pues vamos a darle lugar a la conferencia del día de hoy. Hola, buenas tardes. Pues ya lo dijeron todo. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia en segunda de Timoteo 2:4, por favor. ¿Ya listos? ¿Ya todos tienen su libretita? Bueno, vamos a leer, por favor, segunda de Timoteo 2:4. Dice así: ninguno que sirve se involucra en los asuntos cotidianos a fin de agradar al que lo escogió. Y bueno, pues otra versión, la Reina Valera dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo quiero que sepan que el Señor los ha tomado a ustedes por soldados. Son soldados del Señor o son siervos del Señor. Y lo que el Señor espera de cada uno de ustedes es que ustedes no se involucren en los negocios de esta vida. Y a partir de este versículo vamos a desarrollar este tema. Fíjense, yo investigué lo que es el significado de la palabra juventud. Y está bien interesante porque yo me di cuenta que ser joven de verdad es lo más increíble de la vida. De verdad. Yo también todavía me siento muy joven, pero la realidad es que los años han pasado y ya no soy tan joven, ya soy una adulta, no mayor todavía, pero ya soy una persona adulta, ¿no? La juventud abarca a partir de la edad de los 10 años hasta los 35 años. Eso investigué. Después de los 35 años, pues ya eres un adulto, ¿no? Y ya empieza tu deceso, ¿no? A los 35 años llegas a la cúspide y después de los 35 ya empieza el deceso de la vida de los hombres. Pero hemos visto también cómo la juventud es increíble porque en la juventud pues nos desarrollamos físicamente, se completa nuestro desarrollo físico, pero también nuestro desarrollo psicológico y nuestro desarrollo social. Entonces, esta edad es crucial en la vida de los hombres. La adolescencia, pues es el preámbulo a la juventud. Pero esta etapa, les digo, desde los 10 hasta los 35, es súper importante en la vida de un ser humano por esta situación, porque terminamos de desarrollarnos psicológicamente, mentalmente y físicamente. Entonces, ahorita muchos de ustedes, los más pequeños, pues están experimentando incluso muchos cambios físicos, ¿no? Yo lo veo con mi hija, tiene 12 años y sus amiguitos ya hablan así, ¿no? Cuando antes hablaban como niñitos, ¿no? Y hay tantos cambios, ¿no? Ya les empieza a salir que el bigotazo, ¿no? Y las niñas también empiezan a cambiar en muchos sentidos. Y bueno, pues estas son las características de la juventud. En la juventud nosotros tenemos vigor, tenemos entusiasmo, ¿verdad? Somos activos físicamente, tenemos la capacidad de adaptación, eso está bien increíble. Y bueno, pues ser joven está padrísimo, ¿no? Y bueno, pues en cada generación nosotros hemos podido ver cómo el Señor ha llamado a jóvenes. La Biblia habla del llamado que el Señor hizo a jóvenes y quiero hablarles un poquito de este llamado que el Señor hizo a algunos jóvenes que menciona la Biblia. El primer joven al que Dios llamó fue Adán. Adán era un joven porque estaba recién creado,
Entonces fue un joven, fue la primer persona que tuvo comunión con Dios en esta tierra y era un joven, eso está bien interesante. Podemos hablar también acerca de Moisés. Moisés, aunque Dios lo llamó a la edad de 80 años, eso dice la Biblia, su proceso de preparación para el servicio que el Señor tenía para él comenzó desde que era un bebecito. La Biblia dice que a los 3 meses su mamá lo vio bien bonito y lo escondió. ¿Sí se acuerdan? El faraón había dicho que todos los niños varones tenían que morir y ser arrojados al río, pero Jocabed, la mamá de Moisés, dijo, no, yo lo vio hermoso y dijo, no, yo voy a guardar a este bebé. Y el Señor empezó a tener un proceso, una preparación en la vida de Moisés para lo que él ya tenía pensado acerca de él. También Samuel, la Biblia habla acerca de Samuel, y Samuel también era un jovencito cuando Dios lo llamó. ¿Se acuerdan? ¿Han leído esa historia? Cómo escuchaba Samuel la voz de Dios y pensaba que era el sacerdote Elí, hasta que Elí la cachó y le dijo, no, cuando escuches otra vez esa voz, dile, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues Samuel también era un jovencito cuando Dios lo llamó, era un niño, cuando su mamá lo fue a entregar al templo y él empezó a servir desde muy pequeño en el templo, cuidando que la lámpara estuviera encendida. David, la Biblia también menciona acerca de él, que él era un joven, se piensa que tenía alrededor de 15 años cuando fue ungido como rey. ¿Quién tiene aquí 15 años? A ver, dígame. ¿Nadie? ¿14? ¿15? ¿15? Bruno, muy bien. Perfecto. Pues a la edad de 15 años, David fue ungido como rey. David tenía un trabajo. Él era pastor de las ovejas de su papá. Y el profeta Samuel un día llegó a la casa del papá de David, Isaí, y entonces empezó a conocer a sus hermanos porque Dios ya le había dicho que Saúl había sido desechado y que iba a ungir a alguien más. Y entonces llegó a la casa de Isaí y él preguntó, ¿no? ¿Habrá alguien más? ¿No? Porque él sabía que ninguno de los hermanos que le habían presentado pues era el que tenía que ungir como rey. Y entonces llaman a David, les digo, de entre las ovejas de su padre, siendo un jovencito de 15 años y lo ungen como rey. También otro de los jóvenes que sobresalen en la Biblia es Daniel. Daniel pues era un cautivo en Babilonia. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Él, dice la Biblia, que vivía en el palacio de Nabucodonosor. Y él desde muy pequeño, la historia dice que más o menos él era un joven entre 15 y 17 años, no pasaba de esa edad. Y sus amigos, ¿se acuerdan? Tenía otros amigos que también decidieron no contaminarse con la comida del rey, también eran muy jovencitos. Se calcula que eran niños de entre 8 y 14 años, o sea, eran jovencitos, pequeñitos, ¿no? Y bueno, esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también vemos cómo el Señor Jesús a los que llama como sus discípulos eran jóvenes. La Biblia habla de los hijos de Zebedeo, ¿cómo no? No lo apunté, perdónenme. Pero bueno, estaba Pedro, Andrés, y bueno, todos sus discípulos eran jóvenes, no eran personas de una edad adulta, no eran de una edad avanzada, eran jóvenes. La primera iglesia fue constituida por personas jóvenes, eso está bien interesante. Y bueno, la Biblia habla también de Timoteo y Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo. ¿Por qué? Porque él era un joven y a pesar de que él era joven, se podía decir que él era un anciano en la iglesia. Él era una persona, un ministro de Dios, una persona útil para el Señor, aun cuando era joven. Entonces, yo quiero decirles que nadie tenga en poco su juventud. Dios los ha llamado a esta edad. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor llama a gente joven?
¿Por qué el Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra llamó a sus discípulos cuando aún eran jóvenes? La Biblia habla que nosotros como jóvenes tenemos vigor y tenemos fuerza. No estamos tan dañados, esa es la verdad. Una persona adulta ha sido dañada por muchas cosas, Ahora sí que ya está vivido, ya está jugado, ya Satanás ya hizo y deshizo con ellos, ¿no? Pero el Señor Jesús quiere que nuestro entrenamiento comience a temprana edad para que toda nuestra vida podamos ser útiles para Él. Por eso nos ha llamado jóvenes. Y qué padre que pues ustedes están bien jovencitos, ¿no? Y el Señor los ha llamado. Pueden sentirse privilegiados por Dios, porque el Señor ha tratado de guardar sus vidas para librarlos de muchas cosas que los pueden llegar a contaminar y que los pueden llegar a imposibilitar más adelante para que puedan servir al Señor. Ajá. Satanás sabemos que es el enemigo de Dios. Y vamos a leer por favor Apocalipsis 12:12. La segunda parte de este versículo. Fíjense bien, dice, porque el calumniador ha descendido a ustedes con una gran ira, porque él sabe que le queda poco tiempo. Eso está bien interesante. Satanás sabe que le queda poco tiempo y él está trabajando a toda velocidad. Nosotros a veces nos dormimos, ¿no? Y dejamos pasar por alto muchas cosas, pero Satanás sí sabe aprovechar bien el tiempo, porque sabe que le queda poco tiempo. Nosotros a veces como hijos de Dios no sabemos aprovechar el tiempo y perdemos el tiempo en muchas tonterías, en muchas cosas que realmente no valen la pena. Ustedes como jóvenes tienen mucho tiempo por delante, pero tienen que aprender desde temprana edad a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Ajá. Entonces, les digo, el Señor Jesús nos llama a temprana edad. Una persona adulta, una persona mayor, tiene más posibilidades, como les decía, de haber sido dañada por Satanás. Una persona adulta, una persona mayor, está acostumbrada a hacer su propia voluntad, a no tomar en cuenta a Dios en nada, esa es la realidad. Está acostumbrada, su alma está acostumbrada a dejar llevarse por sus emociones, ¿no? Por su voluntad, por sus pensamientos, pero una persona joven es más fácil que pueda alinearse a Dios que un adulto. ¿Por qué? Miren, el Señor Jesús es nuestro Maestro, el Señor Jesús es pues nuestro Señor, ¿no? Y como jóvenes tenemos bien claro este concepto. A ti te dicen maestro y sabes perfectamente bien o tienes en la mente a una persona, ¿no? Tu maestro de física, de química, de matemáticas, de español, de lo que quieras, ¿no? Tienes en la mente a alguien y entonces estás acostumbrado a alinearte a lo que tu profesor, tu maestro te dice, ¿a poco no? Conoces la autoridad que como maestro él tiene, pero un adulto ya se le olvidó eso, porque ya dejó de ir a la escuela desde hace mucho tiempo y es algo que les cuesta trabajo entender, que el Señor puede llegar a ser su maestro, que el Señor puede llegar a ser su Señor, y entonces choca con su mente y a su alma le cuesta trabajo someterse a Dios y a lo que Dios quiere para ellos. Pero nosotros como jóvenes, ya me incluí, pero ustedes como jóvenes no les cuesta trabajo porque conocen ese concepto. Entonces, si Dios te dice algo, lo vas a acatar porque tienes bien claro ese concepto, Él es mi maestro. Él me está enseñando algo, voy a hacerlo, me conviene hacerlo. Pero una persona adulta, les digo, ya le cuesta mucho trabajo, ha sido dañada en muchas áreas por Satanás.
Ajá. Entonces, les digo, está increíble que el Señor les haya hecho este llamado a esta edad. Algunos de ustedes desde pequeñitos, ¿no? Desde niñitos, conocen la vida de iglesia, ¿no? Han aprendido, han escuchado las Escrituras y saben que Jesús es su Maestro, que Jesús es su Señor. Vamos a leer también 2 de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de las concupiscencias, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres más que del amor de Dios, que tendrán apariencia de reverencia a Dios, pero estarán alejados del poder de Dios. A los que son así, apártalos de ti. Esto fue algo que Pablo le decía a Timoteo. En los últimos días vienen tiempos peligrosos, dice la versión Reina Valera. Dice, habrá hombres, dice, que aparentarán ser piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos, evita ese tipo de personas, le decía Pablo a Timoteo. Ahora me llama la atención porque la Biblia habla de esto, hombres amantes de sí mismos, amantes de los deleites, en resumen, ¿no? De estas personas, amantes de sí mismos, amantes de los deleites, amantes del dinero, ¿no? A medida que pasa el tiempo, vemos cómo esto que Pablo le escribió a Timoteo tiene cumplimiento hasta nuestra fecha, ¿a poco no? La humanidad se va corrompiendo cada vez más y tanto en la Biblia como en la historia podemos ver cómo imperios tan poderosos, por causa de la corrupción en su corazón, han ido para abajo. Y es lo que está sucediendo en la actualidad. Ajá. Amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores del deleite, de los placeres, y por consecuencia se van degradando cada vez más. La juventud de este siglo, la realidad es que es así, es una juventud que es amadora de sí misma. El humanismo está, pero en todo su apogeo, ¿no? Lo más importante eres tú mismo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo eres feliz? ¿No? Es lo que el humanismo dice. ¿Qué necesitas para ser feliz? Y el mundo te lo ofrece. Ajá. Eso está bien, bien increíble porque, les digo, el humanismo busca el bienestar del ser humano, ¿no? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te hace feliz? No te lo niegues. Eso es lo que nos dice el mundo en la actualidad. Eso es el humanismo. No te niegues nada. ¿Con qué eres feliz? Búscalo. Esfuérzate por obtenerlo, ¿no? Pero el Señor Jesús nos ha dicho que tenemos que estrechar nuestra vida, ¿a poco no? Amplia es la puerta para la perdición, pero angosto el camino que nos lleva a la salvación. Entonces, es contrario lo que el Señor nos dice con lo que este mundo nos está diciendo, con este concepto del humanismo. Ajá. El humanismo no permite que te niegues nada. Y lo vemos en muchas cosas, ¿no? ¿Qué quieres? O sea, ¿qué quieres? ¿Quieres un teléfono? El niño necesita un teléfono por la escuela, por lo que quieras, ahí está tu teléfono, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu teléfono? ¿Videojuegos? ¿Sacarte muchas selfies, no? Estar en las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, el WhatsApp, ¿no? Ahora es increíble. El otro día estaba viendo a una persona así, pero rapidísimo. Yo dije, escribe más rápido de lo que habla, creo, porque escribía así muchos mensajes bien rápido. Y bueno, nada te niega el humanismo. Ajá. Está bien tremendo porque podemos hablar de cosas así como mínimas hasta más burdas, ¿no?
El humanismo dice, ¿no quieres ser hombre? Entonces puedes ser lo que tú quieras, ¿no? Incluso, si quieres ser de las dos cosas, no hay problema, ¿no? No sé, podríamos hablar de tantas cosas, pero este humanismo a lo único que nos está llevando es a la depravación y a la separación de Dios. Ajá. Fíjense, les voy a hablar, la Biblia habla acerca de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? ¿Se han leído esa historia? Pues Sodoma y Gomorra era una ciudad en donde la depravación estaba al máximo, al máximo. Entonces, cuando Abraham tenía pues esta conversación con Dios, Dios se expresaba de esta manera acerca de Sodoma, decía, el clamor contra Sodoma y Gomorra, dice, ya es insoportable. O sea, la maldad que había en esa ciudad, de verdad era algo que ya llegaba hasta el cielo y más allá, porque ya había colmado a Dios. O sea, era algo tan terrible que ya no se podía hacer nada más por esa ciudad, sino solamente su destrucción. Esa era la única solución para ese conflicto o esa situación que se estaba viviendo en ese lugar. Eso lo vemos en la Biblia, pero la historia nos dice que sigue pasando exactamente lo mismo con muchos imperios. Voy a hablar del Imperio Romano. El Imperio Romano, no sé si tengas la diapositiva, hasta saqué un mapa porque de verdad me llamó mucho la atención, era un superimperio. El Imperio Romano abarcaba toda Europa, ¿no se puede? Bueno, desde Europa, Asia, África, y conquistaron muchísimos países. O sea, eran fuertes guerreros, tenían estrategias de guerra impresionantes, eran bien sádicos también, y por eso ganaban muchas batallas y tenían sometidos a los pueblos a base pues del terror, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, los castigos que les daban a las personas que no querían someterse a su imperio. La cruz, ¿no?, es el ejemplo más claro. La cruz era como una de las torturas más dolorosas que ellos podían hacerles a las personas que no querían someterse a ellos. Fíjense, ahí está, todo lo que está de naranjita, les digo, abarcaba el Imperio Romano. Todo eso era el dominio del Imperio Romano. Esto nos lo dice la historia. ¿Y saben por qué cayó ese imperio? Por el humanismo, hablando de lo que estamos viviendo, que existía con ellos. Ellos no se negaban nada, ningún placer. Ellos siempre estaban buscando placeres y se inventaban placeres nuevos. Ellos se volvieron depravados, eran unos borrachos y eran unos glotones. La historia dice que ellos tenían un dicho: vomita para comer y come para vomitar. Imagínense qué locura, o sea, en sus fiestas comían y comían y comían y comían y comían y comían y había vomitaderos. Ahorita vengo, voy a vomitar para seguir comiendo. O sea, estaba horrible, ¿no? Para ellos la comida era un placer, pero también eran unos depravados de lo peor. ¿Han escuchado de los baños romanos? No les quiero decir lo que hacían en esos lugares, pero de verdad había una depravación horrible. Ellos no se negaban nada, 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 nada. Ellos querían satisfacerse a sí mismos, querían más poder, querían más dinero para suplir sus propios placeres. Y eso los llevó a una caída, eso los llevó a la caída, ¿no? Ese fue el motivo por el cual este imperio tan poderoso cayó, debido a que estaban buscando continuamente más placer, más placer, más placer. Fíjense, lo que sucedió en este imperio no es algo distinto, les decía, a lo que está sucediendo en la actualidad. El humanismo nos dice eso: no te niegues nada. ¿Qué quieres? No pasa nada.
¿No quieres servir a Dios, a su Hijo Jesucristo? Hay muchos otros dioses. ¿Cuál se te acomoda? ¿Cuál se te acomoda? O sea, o no quieres nada con ningún Dios, no hay problema, tú estás bien. Pongo ejemplos, pues que podemos entender, ¿no? Pero creo que ustedes comprenden, ¿no? O sea, la decadencia que estamos viviendo en nuestra sociedad cada vez es más evidente. Ajá. No quieres tener hijos, pero quieres sentirte amado y quieres amar a alguien. Cómprate un perrito, ¿no? Y de ahí han surgido los famosos perrijos. Está tremendo porque la ropita de los perros es más cara que incluso la de bebé. Hay una tienda aquí que abrieron y de verdad así, y no podían entrar los niños, pero sí los perros. Y podías medirle a tu perrito el suétercito que tú querías. Está horrible. O sea, tú dices, esto es para gente enferma de la mente. Pero como el humanismo no nos niega nada, ¿no? No quieres hijos, pero quieres amar a alguien y sentirte amado, pues con tu perrito, o tu changuito, o tu pececito, lo que sea. O sea, son cosas de verdad, ay, Dios mío. Entonces, fíjense, Eclesiastés dice algo bien interesante. Vamos a leer, por favor, Eclesiastés 1, 9 y 10. Eclesiastés 1, 9 y 10. ¿Ya lo tienen? Dice, lo que fue, eso será, y lo que se ha hecho, eso se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Cualquiera que hable diciendo, mira, esto es nuevo, ya existía desde las edades, desde el principio. No hay nada nuevo debajo del sol. La degradación del hombre no es algo nuevo para Dios. ¿Se acuerdan que hubo un diluvio? ¿No? Noé tuvo que construir, Dios le dijo, construye un arca y ahí entraron animales de todas las especies. ¿Por qué sucedió esto? Fue por la maldad de los hombres. Les hablé ahorita de Sodoma. Vemos la historia del pueblo de Israel, ¿no? Cuando fueron llevados al cautiverio, y ahora, ¿no? Hablando de la historia, ¿no? de nuestros tiempos, ¿no? Más actuales, el Imperio Romano, vemos por qué cayó. ¿Y saben qué va a suceder con los imperios de este mundo? Van a volver a caer por esto mismo. O sea, el motivo por el cual estos imperios, estos pueblos cayeron fue por esto. Porque buscaban satisfacer su yo, porque buscaban su placer, porque buscaban su propia satisfacción. ¿Para qué quiere el hombre tanto dinero? ¿Se han puesto a pensar? Porque eso es lo que ahora también nos dice, ¿no? En este mundo. Tú tienes que trabajar, tú tienes que estudiar, tú tienes que echarle muchas ganas para que, mira, tengas mucho dinero. ¿Para qué quieres dinero? Para vestirte bien, para tener una mejor casa, un auto, para viajar. Eso no implica la satisfacción de tu yo. Y yo no digo que esté mal el que tú anheles tener cosas mejores, claro que sí. Pero cuando tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, Él es lo principal. Y aun cuando somos prosperados, podemos preguntarle al Señor, ¿cuál es tu propósito en todo esto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con mi dinero, Señor? Pero cuando tú solamente estás pensando en ti, en ti, en ti, entonces te dejas llevar por esta corriente que el mundo te ofrece y te metes en ella y te sumerges, ¿no? Y te satisface, ¿no? Y no sé, de verdad podemos hablar de muchos ejemplos. Les digo, cuando Pablo le decía esto a Timoteo, que vendrán tiempos peligrosos, hombres que parecen ser piadosos, pero que niegan la eficacia de la piedad,
está hablando de este tipo de personas que buscan solamente satisfacerse a sí mismas y ni siquiera consultan al Señor. Ajá. Podemos mencionar a nuestro país vecino del norte, ¿no? Se dice que también es un imperio que se ha degradado y que es a causa de la depravación que existe en ese lugar. Ajá. Desafortunadamente, los que son más evidentes en esta degradación son los jóvenes. Conocí a una persona que vivía en Estados Unidos y era muy próspera, y hasta ganaron unos premios, ¿no? Como mejores en el trabajo que hacían. Y pero se regresaron a la ciudad, se regresaron a México. Y yo sí, pues le pregunté porque llegué a conocer su casa y yo veía sus muebles y, o sea, incluso su ropa y sus hijas, tenía 2 hijas, pues todo, hagan de cuenta que transportaron su casa de Estados Unidos a México, ¿no? Y yo le decía, pues, ¿por qué te regresaste si te iba tan bien? Y él me decía, porque yo no quiero ese ambiente para mis hijas, porque todos los jóvenes, desde que entran a la secundaria, comienzan con mucha depravación, decía, ¿no? La mayoría pierde su virginidad a la edad de 12, 13 años, decía, se vuelven pues bien alcohólicos, drogadictos, o sea, no tienen frenos. Él me decía, y yo no quiero eso para mis hijas, yo no quiero eso. Entonces por eso decidí renunciar a todo y me vine a México, porque México aún es un país conservador. Esto me pegó mucho y de verdad lo tengo así bien marcado, porque podemos ver cómo en ese país, por causa de esto que les estoy platicando, se está viniendo a pique. O sea, es un imperio que está decayendo y que va pues a degradarse por esta situación, porque se han alejado de Dios, porque están buscando sus propios placeres, olvidándose de Dios, ¿no? No generalizamos, pero hay gente que amará a Dios en ese lugar como en este país, porque en nuestro país también podemos ver lo mismo. Y no solo en nuestro país, sino que en todos los países del mundo está sucediendo lo mismo, exactamente lo mismo. Todos se han ido degradando porque están buscando solamente la satisfacción de ellos mismos, olvidándose de Dios. Entonces, Satanás sabe que si los jóvenes son destruidos, entonces van a ser inútiles al propósito de Dios. Gustavo ahorita mencionaba, Octavio también, de verdad, es una generación crucial en este tiempo. Estamos viendo cómo o se afirman en el Señor o no quieren nada con Él. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y ahora no es como antes. Antes tú podías ser un cristiano tibio y no pasaba nada. Pero este mundo, la corriente de este mundo es tan fuerte que ya no te da chance para las tibiezas. O eres cristiano y te afirmas en el Señor, o te vuelves al mundo por completo. Fíjense, cuando Nabucodonosor entró a Jerusalén y se llevó cautivos al pueblo de Dios, dice la Biblia que él tomó los utensilios que estaban dentro de la casa de Dios, dentro del templo, y se los llevó a Babilonia. Yo quiero que sepan que ustedes son utensilios en la casa del Señor, utensilios de uso honroso, pero la juventud está siendo llevada cautiva a Babilonia. Vamos a leer 2 de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36, del 17 al 20. Dice, por lo cual hizo subir contra ellos al rey de los caldeos
y mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión de los jóvenes, ni de las doncellas, ni de los ancianos, ni de los niños de pecho. A todos se entregó en sus manos, y todos los utensilios de la casa de Yahweh, grandes y pequeños, el tesoro de la casa de Yahweh, el tesoro del rey y de todos sus príncipes fueron llevados a Babilonia. Luego incendiaron la casa de Yahweh, derribaron los muros de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Y los que escaparon de la espada fueron llevados en cautiverio a Babilonia, y fueron sus siervos para él y para sus hijos hasta que fue entregado el reino de los persas. Fíjense, esto está bien tremendo, porque Nabucodonosor incendió todo y se llevó los utensilios que estaban en la casa de Dios a Babilonia, y dice que también se llevó gente, los hijos, ay, ya me perdí. Bueno, se llevó personas cautivas a Babilonia, y yo puedo ver cómo la juventud en la actualidad está cautiva en Babilonia, está cautiva en muchas cosas, en muchas cosas. La juventud está cautiva en manos de Nabucodonosor. Podemos preguntarnos, ay, ¿en qué está cautiva la juventud, no? ¿Qué los mantiene cautivos? Cosas tan sencillas como el simple celular, ¿a poco no? ¿No? ¿Cuánto tiempo perdemos en el celular? Y somos cautivos del celular, de verdad, eso está increíble. En los videojuegos, les decía, en las redes sociales, en la pornografía, en la inmoralidad, en el amor al dinero, en los placeres, en el amor a sí mismos, en tantas cosas, la juventud puede llegar a estar cautiva. ¿Qué es lo que cautiva tus pensamientos? ¿Te has preguntado eso? En la mañanita cuando te despiertas, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿En qué piensas? Tendríamos que pensar en el Señor Jesús, ¿a poco no? En invocar su nombre, en decir, Señor Jesús, gracias porque me diste la vida este día. Pero la realidad es que muchas veces no es así. Una persona que está cautiva en algo, solamente está de continuo pensando en eso, en eso, en eso, en eso. ¿A poco no? Los jóvenes podemos aprender a vivir una doble vida, y eso está bien triste. Tú puedes aparentar ser cristiano, ser un hijo de Dios, pero saliendo de ese entorno, ¿no? De tu casa, de la reunión, ¿no? de la iglesia, de tus amigos de la congre, entonces puedes vivir una vida completamente diferente. Y eso es horrible, ¿no? El Señor no quiere que seamos personas así. El Señor quiere que seamos personas íntegras, que tengamos un corazón íntegro, que así como somos aquí, seamos allá, que no haya variación y diferencia en nuestra manera de hablar, en nuestra conducta. Hay tantas cosas que pueden cautivarnos y el Señor quiere librarnos de eso. Él vino a dar libertad a los cautivos. Y si tú has identificado que eres cautivo en algo, entonces tienes que clamar a Él y decirle, Señor, libérame, libérame, dame libertad acerca de esto en lo que yo sé que soy cautivo. Las mentiras, robo, no sé, tantas cosas que pueden llevarte cautivo a Babilonia. Daniel les decía, era un jovencito de entre 15 y 17 años, pero él propuso en su corazón no contaminarse. Nabucodonosor, antes de comer, ofrecía ese alimento a sus ídolos, y Daniel lo sabía. ¿Y saben qué? El mundo también nos ofrece un alimento, aun cuando nosotros somos salvos, podemos seguir teniendo hambre. ¿Quién satisface tu hambre? ¿Quién satisface tu sed? ¿Vas al lugar correcto?
y comes el alimento apropiado, que es la palabra de Dios, bebes del Señor Jesús, esas aguas de vida que brotan de Él, ¿o en qué satisfaces tu sed? ¿En qué estás satisfaciendo tu hambre? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Todos tenemos hambre, todos hemos experimentado eso, ¿a poco no? Todos hemos experimentado el tener hambre. Entonces, ¿cómo satisfaces tu hambre? Tu alma también tiene hambre. ¿Sí sabías eso? Muchas veces, como jóvenes, pues pretendemos encajar en algún grupo, ¿a poco no? Y yo veo que esto es bien importante a esa edad. Bueno, a mí ahora ya me doy cuenta de que ya he crecido, porque ya no me importa, ¿no? Tanto, ¿no? O sea, ya no es tan importante. Yo digo, bueno, estoy bien, si estoy con mi esposo y con mis hijitas, no hay problema, ¿no? Es algo que he entendido. Pero como jóvenes, ¿cómo es importante esto? Que tú pertenezcas a un grupo, que tú pertenezcas a, no sé, a un grupo de amigos. Voy a poner un ejemplo. ¿Y en dónde estás buscando esa necesidad que tú tienes? Estoy poniendo este ejemplo de la amistad. ¿En dónde estás buscando esta necesidad que tú tienes de aceptación? ¿Estás buscando aceptación de tus compañeros de la escuela que sabes que son amistades que lejos de acercarte a Dios, más bien te alejan de Él, ¿no? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Quiénes son? ¿Con quién platicas? ¿Con quién eres realmente como eres? ¿No? ¿Con quién no tienes que aparentar nada? Si son pues tus amigos de la escuela que no conocen a Dios, entonces tendrías que ponerte a pensar un poquito, ¿en dónde estoy satisfaciendo mi hambre y mi sed? Mira, el Señor Jesús tiene amigos, ¿sí sabías? Si tú tienes comunión con Él, si tú te acercas a Él para dialogar con Él a través de las Escrituras, ¿cómo dialogamos con el Señor a través de la oración? Eso está padrísimo porque el Señor Jesús no es alguien inalcanzable, Él es tu amigo, Él es tu mejor amigo, Él puede llegar a ser tu mejor amigo. Él te conoce a la perfección, antes de que la palabra salga de tu boca, Él ya sabe qué es lo que vas a decir. Así es que con Él no tienes que aparentar absolutamente nada, Él es tu amigo y Él también tiene amigos. ¿Y sabes qué? ¿Cómo conoces a otras personas? No es cuando alguien más te las presenta, ¿no? Así es por lo regular, ¿no? Alguien se acerca contigo, tienes empatía con esa persona y ya te adoptó y tú lo adoptaste, ¿no? Y ya se vuelve tu amigo. Pero también el Señor Jesús tiene amigos y Él puede presentarte a sus amigos. Aún esa necesidad de aceptación puede ser suplida por Dios, puede ser suplida por el Señor Jesús. Hay muchas cosas, les digo, que buscamos satisfacer todavía en el lugar que no es correcto. El mundo tiene hambre y el mundo tiene una comida que ofrecer. Fíjense, ¿de qué te alimentas? O sea, tenemos que pensar esto. ¿Cuál es tu alimento? La televisión, por ejemplo, ¿no? ¿Sí sabías que la televisión puede llegar a ser un alimento para tu alma? Y al rato ya piensas como dicen en la tele, ¿no? Y la moda que ves ahí que en el programa que te gusta, esa es la moda que tú quieres agarrar también, ¿no? Y ya te quieres vestir así y empiezas a hablar así. O sea, muchas veces la tele también puede llegar a ser un alimento. ¿Y sabes qué? Lo que la tele proyecta, de verdad que está lejos de Dios, lejos de Dios. A mí me impresiona ver cómo aún desde las caricaturas ya te meten la homosexualidad, pero a todo. Y entonces provoca que sea algo que delante de tus ojos, pues no sea tan malo, o sea, no sea malo, es normal, ¿no? No pasa nada. Si es lesbiano, ay, qué buena onda, vamos a defenderlos porque pobrecitos, pobrecitas, ¿no? Cómo sufren.
o pobrecitos, ¿no? Les hacen bullying. Y yo no tengo nada en contra de ese tipo de personas, pero ¿qué es lo que Dios ha dicho? ¿Sí me explico? O sea, adoptamos un lenguaje, una manera de pensar de este mundo. ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando de lo que este mundo nos ofrece solamente. La música también puede llegar a ser un alimento para tu alma. ¿Y te has puesto a pensar en la letra de las canciones? El otro día fui a la Estética y ahí estaba esperando, ¿no? Y entonces empiezan a poner canciones. Yo dije, Dios mío, qué porquerías, de verdad, así, todo relacionado con sexo, o sea, de verdad, yo dije, qué horror, qué asco, qué feo. O sea, ¿de qué se están llenando su mente, su corazón, sus pensamientos? O sea, ¿qué les está alimentando? ¿Y qué van a dar a luz? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Si la música te incita, ¿no? De una manera, no sé cómo decirlo, a que cometas eso que estás cantando y hasta lo cantas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Las películas, ¿no? ¿Se han puesto a pensar que las películas de amor no es el amor de Dios, como Dios lo ha establecido, como lo que Dios, de verdad, Dios es amor? Y las películas de amor que muchas veces vemos tergiversan lo que es el amor verdadero. Una película de amor, de verdad, por lo regular, te proyecta una relación sexual, porque es amor, ¿no? Y si se ponen a pensar, no habla del esposo y la esposa, ¿no? Sino aún lo que proyectan las películas de amor es fornicación, y eso es un pecado delante de Dios, porque el sexo tiene un tiempo y un lugar, y es el matrimonio, y fuera de eso es un pecado, fuera del matrimonio es un pecado delante de Dios. Y las películas de amor es lo que incitan y lo que proyectan todo el tiempo. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Entonces, a veces nosotras como mujeres, es que es una película de amor. Y de verdad, cuando yo entendí eso, dije, no, las películas de amor, de verdad que yo creo que están prohibidas en mi vida, de verdad, porque eso no es el amor de Dios. Eso no es el amor de Dios. Y cuando tú ves todo eso, eso es lo que te alimenta, eso es lo que te alimenta, te alimenta, te alimenta. Inconscientemente va creando en ti una manera de pensar, la manera de pensar de este mundo. Y Dios quiere que te guardes. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que el rey Nabucodonosor les ofrecía. Y no era cualquier alimento, era un manjar delicioso. ¿A poco creen que comía cochinadas, no? Comía cosas, pues yo me imagino, de un rey con tanta gloria, con tanto esplendor. Y a veces nosotros queremos alimentarnos de ese alimento, basura, porque es sacrificado a los ídolos de este mundo. Pongo estos ejemplos porque yo creo que son como los más que podemos comprender, ¿no? Quizá, no sé, hay tanto alimento que el mundo nos da, de verdad, tantas cosas que pueden llegar a alimentar tu alma, tus pensamientos, tu voluntad, tus emociones. Pero Daniel 1:8 dice, vamos a leerlo por favor. Daniel 1:8 dice, sin embargo, Daniel decidió no comer de las viandas del rey ni beber del vino que él bebía, y suplicó al jefe de los funcionarios que no lo forzara a comer de ellas. Otra versión, la Reina Valera, dice, en lo íntimo, dice, él propuso en su corazón, y otra versión dice, en lo íntimo, Daniel propuso no contaminarse. ¿Saben qué? Tenemos que ser conscientes de esto.
hay un alimento que el mundo nos ofrece y que nos contamina. Y yo quiero que oremos en esta tarde por eso. Señor Jesús, tú sabes que este alimento me gusta, a lo mejor, ¿no? Podrías decir, me gusta, me satisface, pero yo no quiero contaminarme. Ayúdame, derrama de tu gracia para que yo pueda decidir en lo íntimo, en mi corazón, no contaminarme. Fíjense, les decía que después de ser salvos, aún todavía tenemos hambre, pero podemos ir al pan de vida, al pan que desciende del cielo y satisfacer nuestra hambre con este alimento precioso, o ir a lo que este mundo nos ofrece y satisfacer nuestra alma y contaminarnos, y volvernos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestra voluntad a lo que este mundo es. Tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que desde esta edad aprender a no contaminarnos. De verdad, si ustedes no se contaminan, van a ser librados de muchas cosas, porque el diablo quiere neutralizar sus vidas, quiere imposibilitarlos para que ustedes puedan ser instrumentos de uso honroso en la casa del Señor. No se contaminen. Yo creo que ustedes identifican perfectamente qué es lo que los ha contaminado hasta este tiempo, cuál es el alimento que han optado para satisfacer esta necesidad que ustedes tienen. Pero ¿saben qué? Dios, el Señor Jesús, es el único que puede satisfacer todas sus necesidades. No necesitan buscar en este mundo, en nada de lo que este mundo ofrece. Cristo puede satisfacer tu necesidad. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú anhelas? El Señor lo sabe, y ¿sabes qué? Él te ha dado lo que Él tiene preparado lo que tú necesitas realmente. Este mundo no, este mundo quiere neutralizarte. Satanás sabe que tiene poco tiempo porque Cristo viene pronto, y él ya sabe cuál es la sentencia que recibirá, porque él ya recibido, o sea, él ya se determinó un juicio para él y ya perdió la batalla. ¿Sí sabes eso? Entonces, ¿por qué volverte ante el lado perdedor si Cristo ya venció? Fíjate, Pablo le decía a Timoteo, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos peligrosos. Y es la verdad, estamos viviendo en tiempos difíciles, vivimos en tiempos peligrosos. ¿Por qué queremos jugarle al vivo, no? Como dijeran. Están en una edad crucial. La vida de muchos jóvenes se echa a perder a esta edad. Entonces tenemos que guardar nuestra vida, guardarnos para el Señor. Decidan no contaminarse. Como jóvenes, yo no sé qué nos pasa, ¿no? Pero estamos en la edad en la que ya te empieza a gustar fulanito, fulanita, ¿no? Y el deseo de tu corazón es ese, ¿no? Formar una familia. Y no es malo, porque el Señor nos creó así. ¿Sí sabías que te va a gustar, no sé, un amigo le decía a mi hermana, ay, tienes un corazonzote de condominio, le decía, ¿no? Porque en su vida le llegaron a gustar pues muchos, ¿no? Yo me acuerdo de cuando yo era niña, tenía 6 años y mi vecinito Panchito, ay, a mí cómo me gustaba la verdad el Panchito, ¿no? Y desde temprana edad empezamos así, ¿no? Y te empieza a gustar a alguien y ¿sabes qué? No es malo. Lo malo es cuando tú no te guardas, cuando no guardas tu corazón, cuando no decides no contaminarte. Y eso está bien tremendo, porque si quieres tener un matrimonio feliz, tienes que vigilar tu comportamiento en tu juventud, para que más adelante no tengan nada que reprocharte. Aún eso, de verdad, tenemos que guardarnos. Si sabes que tienes un corazonzote de condominio, entonces guarda tu corazón, ¿no? Guarda tu corazón. ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Cuando no hablamos, ¿no? Cosas que no convienen decir, ¿no?
cuando no tenemos actitudes que no debemos tener. Si tú sabes que ese no es tu pareja, porque ni siquiera es cristiano, ¿no? El muchachito de la escuela, muchachita de la escuela. Si tú sabes que no es él, porque ni siquiera es cristiano, ¿por qué juegas al amor con él, no? ¿Por qué permites que tenga actitudes contigo, o que te compre cosas? ¿Sí me explico? Tenemos que guardarnos, hay tantas cosas que nos contaminan, tantas cosas que nos contaminan. Tenemos que aprender a guardar nuestro corazón, tenemos que aprender a guardar nuestra vida en todas las áreas, en todas las áreas. Guarden sus pensamientos, guarden sus emociones, guarden su voluntad, para que no sean inutilizados por Satanás, para que puedan correr bien la carrera sin que nada les estorbe más adelante. Y bueno, pues ya terminé. Tengo más cosas apuntadas, pero ya me tardé mucho. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a pedirle al Señor que derrame esta gracia sobre nosotros, que podamos decidir en nuestro corazón no contaminarnos, ¿sale? Señor, pues te damos gracias en esta hora por el cuidado que tienes de cada uno de estos jóvenes, Señor. Te doy gracias porque tú los llamaste para que sean utensilios útiles dentro de tu casa, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque son una generación que se prepara para tu venida, Señor Jesús, y que asimismo prepara a otros para que estén bien dispuestos para que tú reines sobre esta tierra. Señor Jesús, yo te ruego que derrames gracia sobre cada uno de estos jóvenes para que decidan en lo profundo de su corazón no contaminarse. Señor Jesús, que solo tú seas su alimento. Ten misericordia de ellos, Señor, que cuando tengan hambre puedan comer de ti, el verdadero maná que descendió del cielo. Señor Jesús, que tú puedas satisfacer su sed. Señor Jesús, que ellos puedan probar de estas aguas de vida que solo tú puedes darles. Ten misericordia de cada uno de ellos, que puedan guardarse para ti, Señor. Que su vida no sea neutralizada por Satanás, Señor. Que no se contaminen, Señor, con lo que este mundo ofrece. Que no sean cautivos, Señor, como la mayoría de la juventud en la actualidad, Señor, que está cautiva, Señor. Que su vida no se degrade, Señor, sino por el contrario, que ellos puedan avanzar en ti y correr con libertad la carrera, porque tú los has llamado para obtener un premio, Señor. Tú no los has llamado para que se queden a la mitad, sino que los has llamado, Señor, para que puedan ser vencedores y para que puedan tener parte contigo. Bendecimos a estos jóvenes en esta tarde, Señor. Declaramos que son tuyos, Señor, guárdalos. Ten misericordia de ellos, Señor. Fortalece su hombre interior para que puedan decidir por ti. Infunde un temor reverente en sus vidas, Señor. Quita la necedad de sus corazones, Señor, y llénalos con tu presencia, Señor. Llénalos de ti con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Que ellos puedan reconsiderar sus caminos, Señor. Que ellos puedan, Señor, entregarte aquellas cosas que los han cautivado, Señor, y que puedan experimentar tu libertad. Te lo rogamos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.